Hola muchachos, bienvenidos de nuevo a mi estudio. No hagan caso de eso de atrás, es pantalla azul. Am, ya está la práctica 9. Ahí está. Y básicamente lo que consiste es en crearle una interfaz gráfica a la base de datos que hemos venido construyendo desde la práctica 5. Entonces, ¿en qué va a consistir esta interfaz gráfica? Pues bueno, básicamente, cuando terminen su práctica, la idea es que la interfaz gráfica se vea, denme un segundo, se vea más o menos así, donde ya con registros se vería de esa manera, y cada registro aparece en un renglón de esta tabla, y cada campo de los registros aparece como una columna de la tabla. En este momento están aquí ordenados alfabéticamente, pero pues, la interfaz gráfica nos va a permitir ordenarlos por número de cuenta, por promedio, por edad. Y esto no lo tienen que programar, esto lo va a hacer la interfaz gráfica más o menos solita. Para abrir un registro, ya vieron cómo es con el menú base de datos y cargar, y se puede crear una nueva base de datos, en cuyo caso la deja limpia. Utilizamos el método limpia obviamente para eso, y el menú base de datos también nos permite guardar para guardar en un archivo distinto al que hayamos cargado, y para salir de la aplicación. Además, aquí abajo tenemos 4 botones: agregar, editar, eliminar y buscar. Agregar obviamente agrega registros, editar edita registros, eliminar registros, y buscar nos permite buscar registros. Agregar es bastante obvio, se crea un diálogo con los campos necesarios para el estudiante, y los campos aparecen en rojo, y el botón de agregar está deshabilitado hasta que cada campo cumpla cierta propiedad. Si ponen el cursor del ratón encima del campo, les va a salir una pista de qué es lo que debe de cumplir cada uno de los campos para que se considere válido. En particular, con el nombre lo que nos dice es que no puede ser vacío. Entonces vamos a agregar a fulano de tal. Y en el momento en que la cadena ya no es vacía, la cadena del nombre, el campo deja de estar iluminado con rojo, se pone en color normal. Eso quiere decir que ya es válido. Si nos ponemos encima de número de cuenta, nos dice que justamente el número de cuenta debe tener al menos 7 dígitos. Entonces, si agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, el campo permanece en rojo, y hasta que agregue el 7º dígito, como ahí, es que se pone ya en color normal. Con el promedio es una cosa similar, tiene que estar entre 0 y 10, y entonces en el momento en que pongo 0 se va a poner como válido, pero si pongo 1 sigue siendo válido, 10 también sigue siendo válido, pero si pongo 102 deja de ser válido. Lo mismo, si pongo 9 está bien, pero si pongo 91 está mal. Vamos a ver cómo hacer todo esto, por cierto. Y bueno, la edad va a estar entre 13 y 99 años para que sea válida. En el momento en que ya tenemos los 4 campos válidos, el botón de agregar se habilita. Con un campo que esté inválido, el botón de agregar se deshabilita. ¿Ok? Voy a agregar a fulano. Aquí está. Y fíjense cómo funciona esto. Si no hay ningún registro seleccionado, agregar y buscar están ambos deshabilitados. ¿Por qué? Porque agregar siempre es posible, que es una acción que siempre es válida. O sea, siempre podemos agregar un registro, pero no podemos editar ningún registro. Entonces al menos un registro tiene que estar seleccionado para que el botón correspondiente se habilite. Lo mismo con eliminar. La diferencia es que si selecciono más de un registro, entonces editar queda deshabilitado, y eliminar sí sigue habilitado.
voy a seleccionar nada más a fulano y vamos a ver el botón de, vamos a editarlo, y pueden ver que es básicamente el mismo diálogo para agregar un estudiante. De hecho va a ser la misma clase, y lo mismo, podemos cambiar alguno de los datos del estudiante siempre y cuando cumplan las 4 restricciones. El nombre debe ser distinto al vacío, el número de cuenta debe tener 4 dígitos, el promedio tiene que estar entre 0 y 10 y la edad tiene que estar entre 13 y 99 inclusive. Entonces ya lo actualicé a que tenga 19 años fulano. Y nada más para que vean cómo es eliminar, pues lo mismo, si elimino, me pregunta si estoy seguro de eliminar al registro, y fíjense cómo está planteado el diálogo, cómo están los botones. No dice ok y cancelar o sí y no. En general esto se considera mala idea. Lo que dice es, si estoy seguro, me pide que específicamente le pida eliminar estudiante, y si no, que explícitamente conserve el estudiante. Sí lo voy a eliminar, ahí está, y pues ya se va. ¿Cómo funciona buscar? Pues básicamente nos sale un menú similar al de agregar o editar un estudiante, nada más que en lugar de tener 4 campos solo tiene uno con el valor, y tiene lo que se conoce como un combo box, una opción múltiple para el campo, que obviamente son los campos del estudiante. Y esta opción múltiple, este combo box, vamos a poder, más bien, la vamos a poblar directamente utilizando nuestra enumeración campo estudiante, como veremos, no en este video, yo creo que en el próximo. Pero bueno, vamos a buscar por nombre, y lo que le voy a decir es que busque a todos los que tengan buen día en el nombre. Es nuestro método busca registros, el que implementaron desde la práctica 5. Entonces, como está implementada la búsqueda, lo que hace es que se seleccionan los registros que casen la búsqueda, justamente. Entonces, todos los estudiantes en la base de datos ahorita son personajes en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y pues muchos de ellos son buen día, y utilicé la cadena buen día para buscar, y cada uno de ellos se selecciona, y ahí los podemos eliminar y lo que sea. El menú de estudiantes es básicamente igual que las opciones, los botones de abajo. Ahorita que está seleccionado Gabriel García Márquez, las 4 opciones están disponibles, pero si ninguna opción está disponible, ningún estudiante está seleccionado, entonces solo agregar y buscar están habilitados, editar y eliminar no. Y como en el otro ejemplo, si tenemos 2 estudiantes seleccionados, entonces eliminar está habilitado, pero editar 2. Es la misma lógica con los botones de allá abajo. Eso que se escucha son efectos de sonido. La ayuda lo único que tiene es un diálogo de acerca de, que no es realmente necesario, pero que se ve bonita. Bueno, ¿cómo van a hacer todo esto? Y no es sencillo, en el sentido de que no les va a salir en 10 minutos, pero definitivamente no es terriblemente complicado. De hecho, los algoritmos de ordenamiento probablemente sean más complicados que esto, y la cosa es que sí involucra tener que aprender un montón de clases y métodos correspondientes nuevos. Cada uno de los componentes de la interfaz gráfica va a ser una clase, los botones van a ser una clase, los menúes y las opciones de menú van a ser una clase, la tabla va a ser una clase, donde los registros de la tabla, bueno, los renglones de la tabla también van a ser una clase, las columnas van a ser una clase, los diálogos van a ser una clase, y este campo que está rojo para agregar un estudiante, ese lo vamos a escribir nosotros, pero vamos a utilizar herencia para realmente tener que hacer muy poquito código, y las etiquetas son una clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea terriblemente complicado, nada más son muchísimas más clases que tienen que aprender. Ahora, la ventaja es que en general les vamos a dar mucho ya hecho. ¿Por qué? Porque lo que me interesa hablar realmente en este video es de la técnica, o más bien el patrón el patrón de diseño que sigue JavaFX, que es la biblioteca para interfaces gráficas actualmente utilizada por Java, y casi cualquier otra biblioteca de interfaz gráfica moderna.
Este patrón de diseño nos permite concentrarnos en hacer bien la parte lógica de nuestro programa, lo que hace el programa, y eso que esté separado de la interfaz gráfica, de lo que el usuario ve de la aplicación. Así es como hemos hecho la base de datos, lo que estuvieron haciendo hasta la práctica 7, porque la 8 realmente son ordenamientos y búsquedas, no tiene mucho que ver con la base de datos, pero lo que estuvieron haciendo en las prácticas 5, 6 y 7 fue construir la base de datos y después ir modificando la clase lista y la clase base de datos correspondientemente para que funcionara mejor. También la interfaz registro y la clase estudiante. Y ya que está bien la base de datos, y digo, dejamos claro que es una base de datos de juguete, pero hace lo que tiene que hacer, y ya que está bien, ahora le podemos poner una interfaz gráfica sin tener, eso también es un efecto de video. También podemos ponerle una interfaz gráfica sin tener que preocuparnos demasiado de modificar la parte lógica de nuestro programa, como ahorita veremos. ¿Qué patrón es el que me estoy refiriendo? Es un patrón muy importante, es probablemente de los patrones de diseño más importantes que existe y se conoce como modelo vista controlador. Y básicamente lo que dice es que la información que maneja un programa, o sea, los datos con los cuales trabaja un programa, con los cuales sus algoritmos utilizan como entrada, está separado, debe estar separado de cómo se le presenta esta información al usuario. Son dos cosas distintas, los datos del programa y cómo se le presentan estos datos al usuario, la información que maneja el programa y cómo se le presenta la información al usuario. Entonces, básicamente lo que dice el patrón modelo vista controlador es que justamente la información del programa debe estar contenida en lo que vamos a denominar el modelo. En el caso de su práctica 9, el modelo es lo que han hecho en las prácticas 5, 6, 7 y si quieren también la 8. Es lo que hace el programa, o sea, es la parte importante de lo que hace el programa, es lo que carga la base de datos, lo que la guarda, lo que nos permite hacer búsquedas, agregar registros, eliminar registros, etcétera, etcétera. Y editar, para eso es por fin que vamos a utilizar el método actualiza de la clase de la interfaz registro, perdón. Y también el método actualiza registro de la clase base de datos. Eso es el modelo, es lo que hace el programa con los datos, es lo que maneja los datos del programa. La vista, que es la V de modelo vista controlador, la vista es cómo le presentamos esa información al usuario, que es justamente la interfaz gráfica que vamos a hacer en la práctica 9. Entonces está el modelo, y a ustedes les consta que está separado de la vista que ahorita les enseñé, porque hicieron el modelo sin tomar en cuenta hasta ahora cómo le íbamos a presentar esto al usuario. Hasta la práctica 7, la información del usuario se le presentaba en la consola. Y vamos a cambiar eso a que ahora sea a través de una interfaz gráfica. Y sí vamos a tener que hacer algunas modificaciones en el estudiante, la base de datos, en el estudiante y las bases de datos, pero nada más. Todo lo demás se va a encargar, más bien la vista va a ser, obviamente va a utilizar cómo está esta información, pero es independiente, o sea, está aparte. O sea, puedo construir el modelo y ya después encargarme de la vista. Y esto es muy importante, es lo que rige básicamente todas las aplicaciones modernas que son utilizadas por usuarios finales. Ustedes lo ven todos los días, por ejemplo Gmail o su correo de ciencias, la información son sus correos, cómo crear un correo, cómo leer, cómo obtener el correo, cómo mandar correos, cómo buscar correos, etcétera, etcétera. Eso está escrito en algún servidor de Google. ¿Y cómo se le presenta la información al usuario? Pues normalmente en el navegador. Se meten a a mail.ciencias.unam.mx y después de dar sus credenciales pueden consultar su correo. Pero justamente la ventaja de tener el modelo, el patrón de diseño modelo vista controlador, es que la vista, al estar separada del modelo, nos permite el poder crear distintas vistas.
Por ejemplo, ustedes, además de utilizar el navegador para leer su cuenta de correo de ciencias, también utilizan su teléfono celular con la aplicación de Gmail que trae incluida. Y justamente son dos vistas distintas. Una vista es para el navegador y otra vista es para el teléfono celular. Otro ejemplo con el que probablemente lidien todos los días son juegos de videojuegos multijugador, como Fortnite u Overwatch. El programa que maneja el videojuego justamente maneja el mapa como información, como datos, y los usuarios pues son vectores, son posiciones y a dónde están moviendo y cuándo están disparando y cuándo no, a dónde están apuntando cuando disparan y demás. Y el programa detecta justamente si una bala o un rayo láser le pega a algún otro, al modelo de otro jugador. Todo esto es sin gráficos. O sea, el modelo son estos números, estos datos que lidian con las posiciones en el mapa y las posiciones de cada jugador y qué armas tienen, qué están haciendo. Y justamente cada cliente, cada instancia del programa que juega cada uno de los jugadores es la vista, es cómo se le presenta esta información al usuario. Y eso es justamente lo que construye el mundo 3D y los modelos y las texturas y los sonidos, etcétera, etcétera. Pero son independientes, lo que quiere decir están separados. En el servidor de la compañía que hospeda el videojuego, ahí están corriendo el modelo, ahí está corriendo los datos de cada uno de los jugadores. Pero la vista es distinta para cada usuario, porque cada usuario tiene un punto de vista distinto. Entonces, es de los ejemplos más clásicos. Se utiliza para todo, el patrón modelo vista controlador se utiliza para cualquier programa que tenga interfaz con el usuario. Esto incluye básicamente a todas las aplicaciones de web modernas, no solo Gmail, Facebook, Twitter. Lo mismo, Facebook y Twitter tienen clientes para el navegador, o sea, pueden ver la aplicación en el navegador o pueden verla en su celular. Y son dos vistas distintas, pero que manejan el mismo modelo. O sea, que tiene el mismo modelo por debajo. Si ustedes mandan un tweet por el teléfono, ese tweet lo puede ver alguien en el navegador y viceversa. Ustedes mismos lo pueden ver después en el navegador, aunque inicialmente lo hayan enviado por el teléfono. Y es realmente de los patrones más usados y además de los patrones más útiles que existen. Casi cualquier programa que tenga interacción con el usuario debe seguir el patrón de diseño modelo vista controlador. Hay quien dice que no, que si un programa es muy simple, que no vale la pena la complejidad técnica de tener que mantener estas cosas separadas. Yo estoy en contra de esa idea. Yo creo que sí, siempre que el programa lidie con un usuario final, con alguien que no es ni programador ni alguien técnicamente avanzado, que entonces el programa debe seguir el patrón de diseño modelo vista controlador y separar la información que maneja de cómo se lo presenta al usuario. No solo eso, sino que sinceramente creo que cualquier programa, incluso programas escritos por nosotros para nosotros, deben tratar de seguir esa filosofía. Y yo les recomiendo que lo hagan en sus propios proyectos, que siempre escriban sus programas como si la interfaz gráfica fuera algo que se le puede poner después, porque si está bien hecho, así es como va a ser. La interfaz gráfica se la van a poner después, como es que nosotros le vamos a hacer con la práctica 9. Ya hicimos todo lo de la base de datos, ahora le vamos a poner una interfaz gráfica. Sí va a haber que modificar tantito la base de datos, pero estos cambios van a ser realmente menores. Antes de terminar el video, nada más quiero mostrarles cómo es que vamos a escribir la interfaz la interfaz gráfica, la vista, cómo le vamos a presentar al usuario la información de la base de datos. Nada más para que vean cómo es que vamos a lidiar con esto. Y como la interfaz gráfica es, permítanme un segundo, nada más lo encuentro, aquí está. Como la interfaz gráfica no son algoritmos, o sea, podemos describirla usando algoritmos, pero no es necesario, no es algorítmicamente interesante. O sea,
Para crear la interfaz gráfica, como la de nuestra base de datos, obviamente podremos hacer un algoritmo así de crea una ventana, y dentro de la ventana crea una barra de menús, y dentro de la barra de menús crea un menú base de datos. Y bueno, dentro de la ventana, abajo de la barra de menús, pone una tabla, y la tabla que tenga una columna nombre y una columna... Todo esto se puede hacer con instrucciones siguiendo un algoritmo, pero no es interesante hacerlo así, y además la gente que va a hacer las interfaces gráficas en general no van a ser programadores. Los programadores programamos, hacer interfaces gráficas debería hacerlo un diseñador gráfico o alguien que tenga experiencia con interfaces de usuario. No es algo trivial de hacer y no es necesariamente algo en lo que nosotros tengamos que ser buenos. Entonces, lo bonito de esto es que podemos describir las interfaces gráficas de manera no algorítmica, que es lo que vamos a hacer en la práctica 9. Por ejemplo, nada más para darles una idea, es que vamos a tener, aquí tengo el XML forma estudiante, y justamente vamos a poder describir todo el diálogo, tanto para agregar como para editar estudiantes, sin especificar algoritmos. Nada más describo qué es lo que voy a hacer. Voy a tener un anchor pane, que es básicamente, se le conoce como un ancla, lo veremos a más detalle. Y voy a tener un grid pane, que es básicamente una cuadrícula. ¿Por qué? Porque voy a tener una cuadrícula de 4x2, donde son 4 renglones para nombre, cuenta, promedio y edad, y 2 columnas, que son las etiquetas con justamente nombre, número de cuenta, promedio y edad, y los campos que van a estar a la derecha. Y entonces eso es la columna. Voy a tener restricciones de columnas para que crezca horizontalmente a veces, tanto las etiquetas como los campos donde vamos a poner los datos. Y vamos a tener también restricciones de renglones, donde les vamos a decir que verticalmente nunca crezcan, para que siempre tenga la misma altura. Y pues justamente los hijos de esta cuadrícula van a ser 4 etiquetas, nombre, número de cuenta, promedio y edad, y 4 entradas verificables. Y no debería sorprenderles que anchor pane, grid pane, column constraints, row constraints y label son clases de JavaFX, la interfaz gráfica que vamos a utilizar. Entrada verificable también es una clase, nada más que una que nosotros hacemos, y que justamente es la que permite que se pongan rojitos el color cuando la entrada no verifica, cuando falla alguna prueba. Vamos a ver esta clase con más detalle en un video futuro. Aquí están las pistas que aparecen cuando dejamos el cursor del ratón en una entrada, y en general aquí describimos todo lo que tiene la interfaz gráfica, incluyendo la barra de botones hasta abajo de la ventana, perdón, del diálogo. O sea, sí es una ventana, pero sí en general se hace la distinción entre ventana como ventana de aplicación y diálogo, que es como una subventana. No todo lo de la interfaz gráfica se puede a veces definir de esta manera. Esto es estático, que está bien para interfaces gráficas estáticas, pero a veces queremos interfaces gráficas dinámicas. Por ejemplo, una tabla que el número de columnas pueda crecer o decrecer dependiendo de las circunstancias. Y veremos eso también más adelante. Pero en general podemos describir la gran mayoría de nuestras interfaces gráficas siguiendo este lenguaje descriptivo, que es un archivo XML. Vieron tantito de XML en el propedéutico, espero que se acuerden. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver más a detalle cómo hacer todo esto, pero en lo que quiero que les quede claro es la importancia del patrón de diseño modelo vista controlador y cómo lo vamos a utilizar en la práctica. Básicamente nos hemos pasado todo el semestre, bueno, a partir de la práctica 5, construyendo el modelo, la base de datos. La práctica 9 va a ser construir la vista. Y bueno, antes de terminar, no he mencionado que es la C, que es el controlador en el modelo MVC, modelo vista controlador. Justamente si tenemos el modelo y la vista y son separados, el controlador conecta a ambos y es justamente el que controla cómo es que la información se le pasa a la vista para que se le muestre al usuario. También funciona al revés. Por ejemplo, cuando apretamos botones o damos enter en una entrada, estamos interactuando con la vista. El controlador es el que se encarga
de que estos eventos o esta interacción con el usuario se le comunique de la manera apropiada al modelo. Vamos a ver cómo hacer todo esto en un siguiente video y vamos a pararle aquí por ahora. Lo importante es lo de el patrón de diseño modelo vista controlador y bueno, como siempre, gracias, y si tienen alguna duda, por favor dejen un comentario en el video o manden un correo.